motivo principal de mi regreso a mi país era estar rodeado de naturaleza, porque era en esencia lo que yo sabía que me iba a dar la vida que realmente quería vivir. Lo que salí a buscar siempre estuvo en el sitio de partida. La empresa se quemó. La decisión que yo no había querido tomar, la vida hizo que la tomara. Estaba sin trabajo, había pasado por una situación donde sufrí una especie de estafa. Bienvenidos al video número 11, documentando este proceso. Canta que canta, dándome los buenos días. Venirme a vivir a la naturaleza es una de las mejores decisiones que he podido tomar en mi vida. Tener la posibilidad de vivir una vida más en calma, donde pueda disfrutar de mi proceso y donde mi ser se puede realizar de una manera más libre, para mí no tiene precio. Este ha sido uno de mis sueños toda mi vida. Desde pequeño siempre me gustaron los animales, me gustó criar, me gustó sembrar. Cada que tenía la oportunidad lo hacía. Yo siempre tuve claro que el estilo de vida que quería llevar era este. Por cuestiones de vida, en ocasiones hay que apartarse porque tuve que mudarme a la ciudad para estudiar, para trabajar. Y con el tiempo esta visión que tenía se fue alejando un poco. Me fui apartando de esta visión y cada vez la veía más lejos y más lejos. Con el pasar de los años fui entendiendo que esto era lo que quería hacer, esto era lo que quería vivir. En el 2012 construimos el Chicharrá, que es la casa que está en la hacienda de cacao, lo que significó un respiro muy grande y al mismo tiempo confirmó que ese era el estilo de vida que yo quería vivir, rodeado de naturaleza, poder tener la posibilidad de levantarme muy temprano y poder disfrutar de estos amaneceres y de los atardeceres, disfrutar de los cantos de las aves, así como estamos disfrutando en este momento, que ese pajarito no ha dejado de cantar desde que estamos aquí grabando este video, y poder tener la posibilidad o decir, permitirme vivir la vida y dejarme impresionar y sorprender. Así como este regalo que tuvimos un día que veníamos del pueblo, este ser tan hermoso al que llamamos Maneiro, que nos los encontramos en el camino casi muerto, podríamos decir, porque estaba súper deshidratado. Lamentablemente su hermanito falleció, pero aquí está Maneiro. Cuando lo traje no me entraba en una mano y ahora miren cómo está de grande esta hermosura, ¿verdad, precioso? Estos son el tipo de cosas que yo deseaba vivir y quería permitirme vivir, darme el permiso de vivir. Pero para darme el permiso de vivir este tipo de cosas y poder estar aquí rodeado de naturaleza, primero necesitaba enfrentar todos esos miedos que por una u otra forma se crean en la mente, como el de qué voy a vivir, cómo me voy a sostener en la montaña. ¿Es posible llevar ese tipo de vida? Para mí era algo que se veía inalcanzable. Y viéndolo en retrospectiva es algo que me impresiona cómo se puede ver un estilo de vida tan simple inalcanzable, cuando debería ser todo lo contrario, cuando la máxima del ser debería ser vivir en consecuencia con el entorno, poder tener ese intercambio energético de vida con el ambiente y los seres que los rodean. Yo recuerdo que cuando estaba viviendo en Nueva York mi vida era robotizada. Los únicos momentos de escape o de tranquilidad que tenía era cuando iba a realizar una práctica que yo llamaba desandar. Desandar porque justamente en este pueblo dice, por allí anda no sé quién desandando. Un fantasma desandándose, que camina sin rumbo, creo que significa desandar. Bueno, yo salía a desandar. Eso consistía en tomar la cámara y el teléfono y salir sin rumbo fijo a tomar foto y video. Mayormente terminaba en uno de los espacios de Central Park, que eran los menos conocidos por los turistas, porque es una especie de bosque donde no están los típicos espacios fotogénicos o instagramiables para tomarse fotos, sino que simplemente son una especie de sendero que está lleno de árboles y mayormente había aves y especies de ríos artificiales, pero era el espacio más cercano a la naturaleza que yo tenía disponible y era donde por lo menos podía tener un respiro en ese momento. Cuando tomo la decisión de regresar a mi país, Venezuela, en el 2019, mi intención siempre estuvo este espacio, venirme a realizar un punto base o esta cabaña en este espacio. Este espacio me permitía la posibilidad de tener un enlace punto a punto para internet, que para mí era súper importante estar conectado, poder tener la posibilidad de colocar una antena ya en aquel punto que está el pueblo, que se llama El Pilar, está a unos 7 minutos, 10 minutos en carro, caminando es como media hora, y colocar otra antena aquí, que se enlazaran directamente para poder tener internet, porque en ese momento era la única opción de internet que existía en la zona para poder disfrutar del servicio en una distancia donde no llega el internet por cable. Cuando regreso de Nueva York llego a Valencia, me quedo en Valencia como punto sede y en uno de mis viajes acá a visitar a mis padres consultamos si el terreno estaba en venta y efectivamente pude comprarlo. Aún con el terreno para mí fue difícil tomar la decisión de venirme a realizar la cabaña porque yo decía,
ok, si me voy para allá todavía no tengo el servicio de internet, yo tengo que seguir trabajando para generar recursos y poder llevar a cabo este proyecto, porque vamos a estar claros, es posible, pero en un momento se necesita dinero, se necesita recursos para comprar algunos materiales, porque si bien es cierto que esta cabaña se está realizando en su gran mayoría con materiales reciclados, hay muchos otros que se tienen que comprar y hay mano de obra que se tiene que pagar. Por lo menos en mi caso, yo no busqué un grupo de apoyo que me ayudara a construir, que es totalmente válido y se puede hacer. Se puede buscar un grupo de apoyo donde muchas personas estén interesadas en construir o hacer construcción natural y entre todo hacer como una especie de fajina y empezar a construir y ayudarse. Un día van a la casa de este ser, lo ayudan, otro día van a la del otro y otro día vienen a mi casa y me ayudan. Yo no tuve esa oportunidad ni esa facilidad porque lamentablemente en la zona no existen organizaciones, ni grupos, ni personas que estén interesadas en este tipo de construcción. Al contrario, las personas que tienen este tipo de construcción, que son casas de barro, que hay muchísimas, las están tumbando para hacerla de bloque y de otro tipo de material que ya sabemos que es lo que se está usando, o lo que se estila, o lo que la gente quiere, porque es lo que se ha inculcado de que si vives en una casa de barro, traes enfermedades, o eres pobre, o todo aquello que no vamos a entrar en detalle. Cuando este tipo de construcción perfectamente se pueden hacer con un buen acabado y pueden ser tan o más duraderas que las casas de los materiales convencionales y al mismo tiempo más saludables, con la particularidad que ella autorregula la humedad, son súper frescas. La decisión de venir a construir la cabaña cada vez se hacía más difícil. Sinceramente no me atrevía a dar el paso, estaba paralizado y cada vez veía más y más señales que me indicaban que tenía que comenzar con este proyecto. Yo me dejo guiar mucho por mi intuición, por mi dirección interna, por lo que siento. Y por experiencia sé que cuando no escucho mi interior, las cosas no salen como deberían salir. Y en esos puntos yo estaba estancado, me había quedado viviendo en Valencia cuando el motivo principal de mi regreso a mi país era estar rodeado de naturaleza. Porque era en esencia lo que yo sabía que me iba a dar la vida que realmente quería vivir, la tranquilidad, la paz, y me iba a dar esta sensación de no tengo que ir a ningún lado. Ya llegué. Y no me quiero poner sentimental, pero lo que salí a buscar siempre estuvo en el sitio de partida. Siempre estuvo aquí. Siempre estuvo aquí. No sé en qué momento la visión se nubló y me hizo pensar que era inalcanzable. No sé en qué momento el camino se desvió y me hizo creer que el camino era otro. Lo que sí debo decir es que todo lo sucedido fue perfecto y era necesario. Creo que fue la preparación para retornar al origen. Y como fue perfecto. No me puedo arrepentir de nada de lo que viví. Para mí, los años que estuve en Nueva York fue como otra vida. Yo siento que viví otra vida. Porque fueron unos años cargados de tantas cosas que colapsaron en un solo punto, que me hicieron crecer demasiado. Demasiado al punto de que yo siento que soy una persona antes y después. Con todas las situaciones que tuve que vivir, de la manera que tuve que vivir tan acelerada. Yo amo la vida en la ciudad me encanta, pero si me ponen a elegir, me quedo con esta. Y en este momento quiero estar aquí. Esa es mi decisión. Se hacía más difícil tomar la decisión hasta que llegó lo que todos sabemos y nos encerraron en las casas. Yo creo que eso fue el punto culminante, el punto de inflexión, porque a contrario de todos, esos fueron los meses que yo trabajé más en el trabajo que tenía en ese momento. Fueron los meses más fuertes porque nosotros en el departamento de diseño teníamos la presión de generar toda la cantidad de dibujos y sacar la cantidad de proyectos que teníamos para poder enviarlo y que pudieran enviar el 30% del cheque a la empresa y con ese dinero la empresa pudiese pagar nómina. Es decir, toda la presión de generar recursos en ese momento en la empresa cayó sobre el departamento de diseño. Lo que para mí no estuvo mal porque no dejé de trabajar, pero por otro lado fue un punto súper estresante porque no teníamos la oportunidad de descansar como estaba antes, que era un proceso así como una onda, una frecuencia, como una marea que subía y bajaba. Aquí no, aquí en el momento de encierro de la situación que vivimos años atrás fue cada vez en ascendente la cantidad de trabajo y presión que tuvimos. Y yo recuerdo que dije que ya estaba cansado, que ya no quería esa vida que estaba llevando, porque no disfrutaba. Lo único que hacía era generar. Y no tenía momentos de descanso. No tenía esto. No tenía el motivo por el que regresé, que era esto. Como 2 o 3 meses después que ya podíamos salir, que ya la situación estaba un poco más suave, relajada, que se retomó la actividad normal en la empresa se quemó y tuvo que cerrar sus puertas. Y chin,
ahí estaba yo. La decisión que yo no había querido tomar, por esa seguridad que te da el trabajo, la vida hizo que la tomara, accidentadamente. No había otra opción. O lo hacía o lo hacía. Ya yo no tenía el punto que me amarrara a estar en el apartamento en el punto sede, como decía yo, este es mi punto de operaciones, no me puedo mover de acá porque acá es donde tengo mi oficina. Yo trabajo a distancia. Y la vida viene y me dice, pues si tú no te atreves a hacerlo, yo lo voy a hacer por ti. Y sucede esto. Ya no había vuelta atrás. Yo decía, ok, ¿y ahora qué? Estaba sin trabajo, había pasado por una situación donde sufrí una especie de estafa y me había quedado sin mis ahorros de reserva, que a mí siempre me ha gustado tener ahorros de reserva porque eso te da una especie de libertad para actuar en algún momento dado a nivel económico. Y estaba en ese punto donde dije, ¿y ahora qué? O actúas o actúas. No me quedó otra que viajar y empezar el proyecto. Pero viajar y empezar el proyecto implicaba superar otros miedos. Porque si bien es cierto que yo tenía claro desde el principio de que yo no quería invertir una gran cantidad de dinero en hacer la casa, porque la idea era demostrar que se podía hacer una casa en buenas condiciones, con un acabado excelente, utilizando la menor cantidad de recursos y además utilizar materiales que se pudieran reciclar, reutilizar todo lo que se pudiera. Debo decir que llegué más que ilusionado, llegué derrotado. Llegué derrotado porque las cosas no sucedieron como yo esperaba, pero era la forma que tenía que suceder. Ahora viendo en retrospectiva, creo que era lo mejor y fue una bendición para mí. Fue lo mejor que pudo haber pasado, porque si bien llegué derrotado, el siguiente día cuando pude venir a ver el terreno, que tuve que abrirme paso en la hierba, porque lo único que había aquí cuando compramos el terreno era hierba, que llegué a este punto, vinimos tempranito, le dije a mi mamá, acompáñame, que yo pude ver esta hermosura que había. Hice un vuelo y tomé esta imagen que está aquí de mi mamá, cuando ella espontáneamente señala la palmera. Eso me regresó toda la ilusión y todas las ganas que yo tenía de hacer este proyecto. Ese mismo día empezamos con la recolección de material. Pudimos encontrar una gran cantidad de estructura metálica, decidimos hacer las paredes con la técnica de bahareque, rellenándolas de envases plásticos en vez de rellenarlas de piedra. Empezamos a hacer pruebas con la siembra. Empecé a ilusionarme con eso que yo quería de niño, con esa vida que yo quería llevar. Y poco a poco fuimos alcanzando y reestructurando este sueño que tenía, este plan de vida que tenía, hasta llegar al punto donde estamos, que es la suma de cada pieza que se va encajando en este rompecabezas gigante que decidí llamar proceso. Y debo darle gracias a cada uno de ustedes que se suman cada día y disfrutan estos videos. De verdad que cuando empecé a documentar este proceso, lo empecé a documentar porque a mí me encanta tener como un video álbum de todo lo que yo hago, y ahora me llena saber que hay personas que lo están disfrutando tanto como nosotros lo estamos haciendo acá. Me llena de ilusión saber que hay seres que le encanta este estilo de vida. Me llena de ilusión saber que hay seres que disfrutan y valoran la naturaleza, los animales, la siembra. Y eso me hace pensar y sentir que la humanidad todavía está llena de bondad. Está llena de seres tan hermosos como ustedes, que tienen la sensibilidad de ver belleza en la naturaleza y en los seres, donde muchos ven simplemente bultos. Y además de agradecerle el despido que esté pendiente, porque este proceso apenas comienza. ¿Cómo te sientes tú de que tu hijo regresara a Guatemala, que tú a lo mejor jurabas que lo habías perdido en Nueva York? Feliz, feliz. Cuando me dijo que se regresaba, yo decía, esto es lo más importante en la vida, porque nos gusta mucho el campo. Y decía, la manera de que él se realice, que sea él, porque de pequeño de mis hijos el que le gustó más la naturaleza fue a él. Y decía, no está viviendo, en Nueva York no vive, pero aquí sí está viviendo. ¿Y qué te parece su casita? Ay, quisiera yo mudarme para acá. Y es que esto me inspira a mí también para componer. Entonces imagínense. ¿A componer qué? ¿Porque tú cantas? Sí, yo soy cantautora. ¡No te creo! Sí. ¿Por qué no nos echas una cantadita? Ah, te voy a cantar un árbol por cada niño. Ok, dale, ajá. Un árbol por cada niño sembraremos con amor, dándole mucho cariño para un futuro mejor. Basta ya de tanta quema, hombre, por favor no tales, que secas los manantiales y matas los animales. La chicharra volvió, aquí está con su cantar, vamos a sembrarle un árbol, basta de deforestar. Pero ¿cómo no va a tener ella un hijo así? ¡No! ¡Qué familia tan bonita! ¡Wow! ¡Qué sentimiento! ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! Nos vemos en el próximo video.